nombre es César de Jesús, soy adventista del séptimo día y este es mi testimonio. Nací en la República Dominicana, en Santo Domingo, la capital del país. Conocí la iglesia primeramente cuando era un niño. Había un hermano de la iglesia adventista al que todos apodábamos como el pastor, aunque no era pastor, pero por las cosas que hacía, todas las personas del barrio lo conocíamos y lo llamábamos así como el pastor, porque era un hombre muy misionero, entregado a las cosas de Dios, tenía mucho conocimiento, pero especialmente en cuanto a lo que tiene que ver a mi persona. Él, cuando nosotros éramos niños, algunos 10, 11 años, él reunía a todos los niños del barrio. Me recuerdo en la parte de atrás de mi casa. Él mismo hizo bancas rústicas de madera y allí reunía a todos los niños del barrio, y todas las tardes a las 5 nos reunía y nos enseñaba historias de la Biblia y algunos coritos, cánticos de la iglesia. Ese fue el primer contacto que yo tuve con la iglesia, aunque en ningún momento la visité, nunca entré a la iglesia, pero todos los días él hacía estas reuniones con todos los niños del barrio, y ahí aprendíamos acerca de la Biblia con las historias que él nos contaba y los cánticos que cantábamos con él también. Después de un tiempo, ya un poco más joven, a la edad de 16 años, empecé a ir a la iglesia, y cuando iba con algunos 5 o 6 compañeros más, amigos del barrio, pero no íbamos con el objetivo de escuchar la palabra de Dios ni nada por el estilo, sino porque a la iglesia, cuando habían campañas, conferencias, iban muchas personas, iban muchos jóvenes y muchas jóvenes, y entonces porque iban muchas jóvenes, entonces nosotros íbamos, lo que da a entender que el móvil, el objetivo con el cual nosotros íbamos a la iglesia no era escuchar la palabra de Dios, sino a enamorar a las chicas que iban a la iglesia. Así es que nosotros asistíamos a todas las conferencias. Recuerdo que en una ocasión estaba un predicador, un laico, Vincent Corporán. Él estaba dando la campaña. Y entonces, como de costumbre, nosotros empezamos a asistir desde el domingo en la noche a la campaña, y todas las noches a nosotros nos sacaban de la iglesia, porque hacíamos mucha irreverencia, hacíamos cosas que no ahora yo me pongo a pensar y digo que yo estaba como loco, porque eran cosas que en una cabeza de una persona racional, o sea, normal, no suelen acontecer. Pero nosotros no nos importaba, porque lo que íbamos a la iglesia era otra cosa, no a escuchar la palabra de Dios, no nos interesaba a Dios ni nada por el estilo. En una de esas noches, el anciano de la iglesia, Miguel Duarte, parece que el Señor le iluminó el pensamiento. Quizás él, por el hecho de que humanamente todas las noches nos sacaba y todas las noches seguía lo mismo, él quizás en su manera de pensar pensó que una manera más correcta de cambiar la situación era, en vez de sacarnos, dividirnos en la iglesia. Yo considero que eso no surgió en la mente de él, sino que Dios lo puso en su cabeza. Y esa noche, cuando nos dividieron a todos, los 5 o 6 que habíamos,
La iglesia siempre estaba llena de visitas, los hermanos estaban parados en la orilla de la iglesia y en la parte de afuera, escuchando la palabra de Dios por las ventanas. Y a mí me tocó la suerte de que cuando nos dividieron me pusieron adelante, en la banca de adelante, la primera banca, frente a frente a donde estaba el predicador. Y yo recuerdo que aún así que nos dividieron, esa es la parte más, no sé, más ridícula que recuerdo de las cosas que hacía. Yo recuerdo que yo me levanté de la banca y la iglesia llena de personas, pero a mí no me importó nada de eso. Y yo me levanté de la banca, volteé y miré hacia atrás y hice señas a ver si me miraban los muchachos, pero había tantas personas que yo ni siquiera sabía dónde estaban ellos. Así es que lo hice 2 veces y como no los veía ninguno de ellos, me senté y no me quedó de otra que quedarme allí hasta terminar el culto. Y cuando me senté nuevamente, presté atención a lo que estaban hablando. Y en esa ocasión estaban hablando acerca de las señales de la segunda venida de Cristo. El Señor empezó a impresionar mi mente. Como no tenía otra cosa que hacer, fijé mi mente en lo que estaban hablando y me impactó, me gustó. Así es que cuando salimos de allí, ya yo tenía en mente volver la noche siguiente, pero con el fin de no de lo que estaba haciendo las noches anteriores, sino porque me interesó lo que se estaba hablando. Así que a la noche siguiente, cuando fuimos, yo mismo fui y me senté adelante, no me senté con los demás amigos. Así es que ahí empezó el Señor a tocar mi corazón. Mi hermano, que ahora es pastor en Puerto Rico, empezó a notar como que algo no estaba normal en mí. Y me dijo que cuidado si tomaba la cosa en serio, que yo sabía lo que nosotros estábamos haciendo a la iglesia. Yo le dije, no te preocupes, yo sé. Pero en mi mente estaba ya mi mente estaba siendo cautivada por el Espíritu de Dios. Así es que empecé a asistir todas las noches. Una hermana, Ambrosia Santo, que vivía frente a la iglesia, reunió a un grupo de jóvenes que estábamos asistiendo y nos invitó a su casa a cenar. Nos daba un estudio bíblico de la fe de Jesús y inmediatamente después del estudio entrábamos a la iglesia. Así duramos una semana tomando los estudios y asistiendo a las conferencias. Al final el predicador, el laico, hizo un llamado de los que se querían bautizar y yo me levanté porque yo quería bautizarme. Mi hermano se molestó conmigo y empezó a decirme que yo estaba loco. Ahora recientemente me enteré que él había hablado con mis padres para que me dijeran que no, porque cuando yo fui después a decirle a mi mamá que yo me iba a bautizar, el bautismo era el domingo 29 de septiembre del año 1991. Así es que yo fui a donde mi mamá, que era la primera que encontré. Mi papá no estaba en la casa esa noche porque trabajaba, tenía unos negocios que a veces se le llegaba tarde a la casa. Así es que con la primera que hablé fue con mi mamá, y mi mamá me iba a decir que no, pero por no decirme que no, ella sabía que mi papá me iba a decir que no. Así es que ella me dijo que hablara con mi papá, que lo que mi papá dijese, eso era lo que iba a pasar. Al día siguiente hablé con él ese sábado y él me dijo que no, que yo no me iba a bautizar, que me sacara eso de la cabeza. Y fue un no rotundo. Yo recuerdo que esa tarde ya estaba cayendo la noche y no había luz. Yo saqué una silla y la recosté en la pared de la casa y me puse a mirar hacia arriba, hacia el cielo. Mira, el cielo estaba, como no había luz, las estrellas se veían más que antes, y yo empecé a llorar porque realmente el Señor había tocado mi corazón. Y
las lágrimas salían de mis ojos y yo le decía al Señor en mi mente que yo quería bautizarme, que Él tenía que hacer algo, pero yo quería estar preparado para cuando Él viniera a llevarlos a vivir al cielo. Yo no quería quedar fuera de ese maravilloso evento. Y mientras hablaba con Él allí, las lágrimas salían, y de repente en mi cabeza entró un nombre, el nombre del anciano de la iglesia, Miguel Duarte. Y cuando entró el nombre en mi cabeza, automáticamente las lágrimas dejaron de caer. Yo recuerdo que fue algo como automático. Yo me levanté, entré a la silla, me preparé, y ese día fue el día que yo más temprano en mi vida me he acostado, porque yo quería que amaneciera rápido. Caminando, cuando llegamos a la casa del hermano Duarte, yo le hablé, le dije que yo quería bautizarme, le expliqué, pero que mi papá no quería, y entonces yo quería que él fuera a hablar con mi papá. Y él me dijo, ok, no hay problema, yo voy contigo. En el camino, él me dijo algo que todavía hoy yo lo recuerdo y lo practico mucho. Él me dijo, oye, cuando yo empiece a hablar con él, es bueno que yo le mencione su nombre, porque así eso crea un tipo de familiaridad con él. Dime el nombre de él para yo, cuando empiece a hablarle, mencionarle su nombre. Y yo le dije, bueno, el nombre de él es Valerio, pero le dice Negrito. Y cuando yo le dije ese nombre, él se paró, íbamos caminando, y él se paró y me dijo, Valerio, ¿es uno que tiene una sastrería? Sí. ¿Que él trabajaba en Barcelona? Y yo le dije, sí. Y entonces él se paró y empezó a reírse, no sonreírse, él empezó a reírse a carcajadas. Y cuando yo lo miré, yo dije, ¿qué le habrá pasado al hermano? ¿Por qué se está riendo? Y entonces después de esto, después de un rato de reírse, me dice que él conoce a mi papá, que ellos dos eran compañeros de parranda antes de él entrar a la iglesia. Cuando él me dijo así, inmediatamente yo entendí por qué Dios me puso el nombre de él en mi cabeza. Todavía recuerdo ese momento cuando nos paramos frente a la puerta, que mi papá vio al hermano Duarte. Cuando lo vio, se paró, empezó a sonreír y corrió donde él, le dio un abrazo, y le dijo, Miguelito, ¿cómo estás? Y yo viendo eso, y yo estaba por allá, que él no aguantaba la emoción, la risa, porque con eso que yo estaba viendo, ya yo estaba seguro de que esa noche me iba a bautizar. Empezaron a hablar de todo lo que había pasado, el tiempo que tenían que no se veían, y después de hablar un rato, el hermano Duarte le dijo, oye, Negrito, yo estoy aquí porque tu hijo se quiere bautizar, pero él me dijo que tú no estabas de acuerdo. Y mi papá dijo, no, mira, lo que pasa es que la iglesia lee mucho la Biblia, hace que la gente se vuelva loco, y además ustedes los sábados esa iglesia no comen, y yo no creo que el muchacho pase hambre. Y mi papá, Miguel, el hermano Duarte, le dijo a mi papá, no te preocupes, que eso es mentira. Además, es el día que mejor come la iglesia. Olvídate que ese día yo me lo llevo a mi casa y él come conmigo. Y efectivamente, mi papá le dijo, no, pues si tú te encargas de él, no hay problema, que se bautice. Y cuando él pronunció esas palabras, mi alegría se consumó. Ese día lo recuerdo como hoy, domingo 29 de septiembre, 8:30 de la noche, yo bajé a las aguas bautismales. Y recuerdo que muchos de los demás compañeros míos que iban a la iglesia, como sabían, yo nunca tuve vicio ni nada por el estilo, pero me gustaba mucho la música y las fiestas. Yo organizaba fiestas todas las semanas, todos los sábados. Y recuerdo que los amigos míos me dijeron, te veo en diciembre. Porque en diciembre acostumbraban las personas que se bautizaban en la iglesia, tomaban unas vacaciones, se iban al mundo y después de las navidades volvían otra vez a la iglesia. Por eso ellos me dijeron, te veo en diciembre. Y de ese diciembre del 1991 han pasado ya
23 o casi 24 de diciembre. Y creo que se cansaron de esperarme porque no he vuelto. Ese fue el día más maravilloso de mi vida, el día que entregué mi vida al Señor. En ese tiempo lo hice porque pensaba que Cristo venía ya. Han pasado ya muchos años y aún el Señor no ha venido. Y eso no me ha desanimado, porque entiendo que el Señor está brindando la esperanza, la misericordia para aquellas personas que como yo no había conocido al Señor en ese momento. Todavía hoy hay muchas personas que necesitan conocer al Señor y por eso el Señor no ha venido. Así es que eso no me desespera, al contrario, ayudo en lo que pueda para que esta obra se expanda pronto, que todas las personas conozcan del Señor y puedan entregar su vida al Señor antes de que sea demasiado tarde. Porque ahora, como dice el apóstol Pablo en Romanos 13, ahora sí es verdad que está más cerca el día de nuestra redención que aquel día en que creímos.